de Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. Anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni palabra, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar. Oramos. Mi amado Señor, gracias te damos por permitirnos reunirnos, Señor, delante de tu presencia. En esta noche, Señor, te agradecemos que nos diste este privilegio, Señor, de poder estar delante de ti, mi Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros ojos se abran, nuestros oídos se abran para oír, nuestros ojos para ver, Señor, nuestro sentido para entender y comprender tu voluntad para con nosotros, mi amado Salvador. Tu presencia fuerte y poderosa llene en esta noche más y más nuestros corazones. Padre, gracias te damos por tanta bondad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomamos asiento. Tomamos asiento un poquito. Nosotros venimos escuchando cosas muy lindas en cuanto a lo que Dios quiere para con nosotros. Por eso decimos que nosotros no estamos sin rumbo, tenemos un rumbo y sabemos a dónde vamos y Dios nos está llevando y en este transcurso, en este proceso nos va preparando. Es decir, va abriendo nuestro sentido para que nosotros veamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros leímos en este pasaje algo muy hermoso cuando Pablo, en el último párrafo, él dice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, no nos olvidemos que nosotros hemos sido llamados justamente para transmitir a otro el evangelio que hemos recibido. Miramos al apóstol Pablo y él dice que justamente para que vuestra fe no esté fundada, dice, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros somos llamados justamente a comunicar esta fe. Por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu, necesitamos la consagración de nuestra vida para Él, necesitamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, necesitamos rendirnos a Él para que nuestra transmisión a la gente no sea una transmisión de un conocimiento, de una sabiduría humana que cualquier persona con 5 dedos de frente lo puede hacer la exposición mejor que nosotros, sino con el poder del Espíritu de Dios en nosotros que cualquier persona con 10 dedos de frente no lo va a poder hacer. No lo podrá hacer porque no está el Espíritu de Dios en ello. El que produce en el corazón de las personas es el Espíritu de Dios. Por eso nosotros necesitamos de ello. Por eso necesitamos tener una vida de búsqueda del Señor continua. De tal manera que la presencia de Dios esté siempre en nosotros, continuamente. Y cuando venimos acá, no venimos como un autito que lo viene a empujar a ver si arranca. Ya venimos encendidos. El Espíritu de Dios ya llenó nuestro corazón, nuestra mente, y venimos a adorarle, a glorificar el nombre del Señor, y nos presentamos delante de Él como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra del Señor y quieren comunicar, no con sabiduría humana el Evangelio, sino con el poder de Dios. Por eso nosotros hemos leído en este pasaje cómo es que el apóstol Pablo a ellos le aclara y le dice, hermano, ustedes piensen cómo yo les comuniqué el evangelio. Mi evangelio no fue una comunicación de un evangelio con una sabiduría humana, una inteligencia humana, y los atrapé por una astucia
astucia humana. No, mi predicación para con ustedes fue una predicación mediante la fe. Les comuniqué una fe que yo he recibido y una fe que se transmite por el Espíritu de Dios, no por el conocimiento. Necesitamos el conocimiento, darlo a conocer, pero detrás de la palabra debe ir el Espíritu de Dios. No nos olvidemos que los fariseos, ellos tenían la palabra de Dios. Dijo Jesús, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Conocían la palabra, pero ¿qué es lo que no había dentro de ellos? Espíritu. Cristo conocía la palabra. ¿Y qué había dentro de él? Espíritu de Dios. Eso era la diferencia. ¿Qué va a ser diferencia de un cristiano a otro? No el conocimiento, el espíritu que haya dentro de ellos en la forma en que transmiten la fe que poseen, una fe que se transmite, una fe que produce algo en el corazón de la persona cuando escuchan. Y escuchan sencillas palabras. No hace falta un diccionario para saber qué palabra rara me está diciendo, sino con sencillas palabras que entran, penetran en el corazón del oyente y se produce la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios cuando el Espíritu de Dios entra en acción en el corazón. Muchos oyen la palabra de Dios, pero si el Espíritu de Dios no entra en acción en el corazón de las personas, es imposible que crea. Por eso necesitamos el Espíritu del Señor. Pablo, él aclara y dice, ustedes piensen, hermano, cuando yo fui a ustedes a anunciarle el Evangelio, no fui con excelencia, con palabras extrañas que necesitan diccionario para ver qué palabra, qué es lo que me está queriendo decir, ni tampoco fui con una sabiduría humana, con artimañas humanas para atraparlo. No, porque cuando fui a ustedes, yo me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces ustedes me preguntan de algo, mire, de eso no sé, pero ¿sabe? Yo le puedo decir de lo que yo sé. Entonces hablaba del Evangelio, de lo que él había recibido. Entonces él se propuso no enredarse en otras ideas, en otros pensamientos, sino hablar justamente del Señor. Me propuse entre vosotros no saber cosa alguna sino a Jesucristo, dice, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Entonces, temor, temblor, mucha debilidad. ¿Sabe de qué habla eso? De comunión con Dios. En mi humanidad, con mucho temor, con mucho temblor, en mi humanidad como humano, no quiero decir nada fuera de tu espíritu, no quiero hacer nada fuera de tu voluntad, no quiero hablar nada fuera de lo que tú quieras hablar, Señor, con temblor y temor, pero con la presencia de Dios poderosa dentro de su corazón. Hablaba y producía. Por eso hemos estado escuchando cosas muy hermosas. Dios nos viene instruyendo para que nosotros no nos desviemos, como a muchos se desviaron en pos de palabras, de palabras humanas, de humana sabiduría, que cansan, aburren, quieren evangelizar a alguien y lo tienen 2 horas hablándole con palabras que la persona ya dice, por favor, ya se puede ir, hasta lo pueden despedir que se vaya porque lo aburre, con palabras de humana sabiduría. Pero cuando es por el Espíritu de Dios, esa persona dice, no tiene más. Y sí que hay más. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay abundancia de palabra de vida. Hay vida, ¿vio? Es lo que hemos estado escuchando. Allá un grupo de personas siguiendo a la vida y allá otro grupo de personas siguiendo a la muerte. Se encontraron los dos y ¿quién en la pulseada ganó? La vida. Gana la vida. Por eso nosotros necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos la gracia del Señor. Pablo dice, cuando fui a ustedes, no fui con mi sabiduría humana para tratar de ganarlo, estuve con debilidad y con mucho temor y temblor. Mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Saben para qué? Para que la fe que se produzca en ustedes, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que ustedes
Busquen de la presencia de Dios para que ustedes se consagren al Señor, para que ustedes miren. ¿Saben por qué yo le digo esto? Porque yo aprendí de aquel a quien yo miré. Yo sigo las pisadas del Maestro. Por eso Él se atrevió a decir que sigan su pisada. Él sigue las pisadas del Maestro. Entonces lo miró entregado en su totalidad. Lo miró aborreciendo la maldad, aborreciendo la iniquidad, amando la justicia. Entonces aprendió a amar la justicia, a aborrecer la iniquidad y a consagrar su vida al Señor. Entonces, ¿qué le iba a enseñar a los que le oían? Justamente eso, que se acerquen a Dios, que tengan fe en Dios y que la fe que se iba a infundar en ellos no iba a ser una fe producto de una sabiduría humana, sino una fe producto del Espíritu de Dios que operó en el corazón de los que oyeron, del Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros necesitamos de la presencia del Señor. No tenemos que quitar al Señor de nuestra vida. Los que no conocen al Señor, ellos no tienen a Dios en sus noticias. Ellos se olvidan, no tienen a Dios. Sin embargo, nosotros, lo que hemos creído, lo que hemos sido llamados hijos de Dios, que hemos sido hechos hijos de Dios, nosotros tenemos que tener siempre a Dios en nuestra noticia. Si salimos, lo hacemos en el nombre del Señor. Si volvemos, lo hacemos en el nombre del Señor. Y todo lo que iniciamos, lo hacemos en el nombre del Señor, porque Él está en nuestras noticias. El Señor es justamente la primicia para nosotros de las noticias, el reino del Señor. Por eso abrimos nuestros ojos y lo primero que decimos, gloria a Dios, gloria a Dios. Nos levantamos cantando un corito, alabando a Dios, glorificando su nombre. Porque tenemos a Dios en nuestras noticias. Entonces, ¿qué fe es la que nosotros hemos recibido? No una fe que está fundada en la sabiduría de los hombres, sino una fe que está fundada en el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos transmitir. Nosotros hemos estado escuchando cómo el Señor decía, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego decía, vosotros sois la luz, la sal, la luz. Entonces hemos estado escuchando cómo justamente tienen propiedades benéficas para el hombre. La sal marina es una sal que tiene muchas propiedades para la persona. Quiere decir que tiene propiedades como la luz. Tenemos el órgano necesario para percibir los objetos y los colores mediante la luz. Se apaga la luz, entonces no podemos distinguir nada. Pero si tuviera la luz y no tenemos el órgano que necesitamos, tampoco veríamos nada, estaríamos en oscuridad. Pero Dios nos dio la luz y nos dio los ojos para ver. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Miramos y contemplamos los colores, la forma y miramos el camino para no tropezar. Entonces, nosotros hemos estado escuchando, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego escuchamos, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se va a salar? Entonces, ¿por qué dice vosotros sois la sal de la tierra? Porque lo que nosotros hemos recibido, el Evangelio en nosotros, es justamente esa sal que dijo Jesús y que tiene el poder, es decir, una influencia para cambiar la vida de otro. Pero necesitamos que esa transmisión de esa sal, de esa gracia, de esa luz, sea mediante el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos, nosotros que hemos nacido del Espíritu, que andemos en el Espíritu. Pablo dice, andá en el Espíritu y no satisfagáis, dice, las concupiscencias de la carne. Porque el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cegar vida eterna. Entonces, como nosotros sembremos, así es lo que vamos a recoger. Si nosotros tenemos una vida humana como todas las personas, ¿cómo vamos a esperar un fruto espiritual? No lo habrá. Pero si nosotros tenemos una vida espiritual como manda el Señor, estamos en la esperanza de recibir frutos espirituales y nuestra comunicación no va a ser una comunicación de humana sabiduría, sino mediante el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros. Entonces esto nosotros tenemos que tenerlo bien claro, lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos hizo templo del Espíritu Santo. ¿Sabe para qué nos hizo templo? Para que el Espíritu de Dios habite en nosotros. En el desierto, Dios le mandó a Moisés que haga el arca,
Porque desde el arca Dios se iba a manifestar justamente al pueblo y se iba a manifestar a él. En este último tiempo Dios mandó que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo, porque Dios quiere manifestarse a través de su templo, esto es nosotros. Por eso necesitamos la rendición de nuestra vida al Señor para que el Espíritu glorioso y maravilloso del Señor opere a través de nuestras vidas hacia otros. Jesús dijo, vosotros sois la sal. ¿Qué es lo que tenemos? Un evangelio que tenemos que transmitirlo. ¿Y cómo lo vamos a transmitir? No en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, si conservamos nosotros esta sal, este evangelio en nuestra vida, este evangelio que vivifica, que da vida, este evangelio que en nosotros es como un mar, un océano de vida, porque estas son palabras de vida eterna, entonces nosotros donde quiera que vayamos, ahí vamos a llevar y vamos a transmitir. Vamos a transmitir. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 4 en adelante, la palabra del Señor habla cuando fueron esparcidos los discípulos, los primeros discípulos, y dice así, Hechos capítulo 8, verso 4, pero los que fueron esparcidos, ¿sabe por qué fueron esparcidos? Por causa de la palabra de Dios. Acá no había tibio, ni tampoco había carnales, porque el carnal se retrae. Yo no soy cristiano, no sé nada. Se vuelve para atrás y se esconde en medio del mundo. Pero estos no se escondieron en medio del mundo, sino que estos, viendo la persecución, la Biblia dice que fueron esparcidos, eran reconocidos que la palabra de Dios habitaba dentro del corazón de ellos. Eran reconocidos que eran ellos ministros de fuego ardiente, que eran hombres que eran de Dios. Entonces dice, pero los que fueron esparcidos iban por toda parte salando, anunciando el evangelio. A donde iba era imposible que no hablen de Cristo. Comenzaban hablando de una cosa, pero siempre terminaban en el evangelio del Señor Jesucristo. Y donde quiera que entraba, las palabras de esta vía fluían. ¿Cómo frenar a alguien que justamente es una fuente de agua de vida que salta para vida eterna? ¿Cómo frenar? ¿Cómo callar a un hombre que el Espíritu de Dios está dentro de él y mediante el Espíritu habla? Porque cuando ese hombre habla, produce en el corazón de los que lo escuchan. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Está trabajando, nos está preparando para que seamos esos hombres, esas mujeres llenas del poder del Espíritu de Dios, que cuando hablen la palabra produzcan el corazón de los que lo oyen. Y no hace falta estar largas horas hablando. 5 palabras con entendimiento y la persona inmediatamente reconoce a Jesús como su Salvador. Felipe y el etíope, ¿cuántas palabras fueron necesarias? No muchas. Sin embargo, vio agua y dijo el etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dijo Felipe, nada, si puedes creer. Bueno, y fue una transformación poderosa a causa del hombre de Dios entregado en la mano del Señor. Entonces nosotros miramos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿A causa de qué? De un hombre que era la sal de la tierra. De un hombre que cuando entró a un lugar empezó a salar, empezó a hablar del Señor, no con una sabiduría humana, sino en el poder de Dios y el poder del Espíritu de Dios operando en los corazones y despertando a los hombres para recibir como su Salvador. Por eso Pablo decía, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios. Y ese tiene que ser el anhelo de nuestro corazón, que aquello que a quienes nosotros comuniquemos, el Evangelio, la fe que ellos reciban, no esté fundada en una sabiduría de hombre, sino que esté fundada en el poder de Dios. Y si esa fe está fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres, nada ni nadie los podrá después separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos amados, ¿qué trabajo tenemos por delante para hacer? Y no es en la carne, porque la carne para nada aprovecha. Nuestro trabajo en el Señor es en el Espíritu. Por eso Pablo en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 15, dice lo siguiente. Mirad pues, hermano, con diligencia cómo andéis, porque tiene que ver la comunicación de este poderoso evangelio y la comunicación en el poder de Dios de la forma de vida que llevemos. Un hombre que es esclavo del pecado, una mujer que es esclava del pecado, ¿cómo va a dar libertad a los presos? Tiene que estar libre. Por eso Jesús dijo, les enseñó, les habló. Si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos, van a conocer la verdad. La verdad lo va a hacer hombres libres. Y como hombres libres van a tener un poder para anunciar el evangelio con una fe que nada tiene que ver con la sabiduría de los hombres, sino con el poder del Espíritu de Dios que mora dentro de vuestros corazones, con el Espíritu Santo del Señor. Por eso dice, mirad con diligencia cómo andáis, no como sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagáis de vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, piensen. Hemos sido llamados para transmitir una fe que hemos recibido. Transmisión que no se hace mediante la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos y que está dentro de nosotros el poder del Espíritu Santo. Piense, medite, porque para transmitir esta fe hemos sido llamados. Así que los que quieren, gócense y alégrense. Esa fe nos fue dada a nosotros para que la transmitamos. La fe de Abraham, perfeccionada en Cristo y puesta en nuestro corazón por el oír la palabra del Señor. La forma de comunicar a otros el Evangelio. Así que, mis amados hermanos, esta es la palabra que yo quería compartir con ustedes para que en el Señor, gozoso en el Señor, nos esforcemos más y seamos más diligentes en las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero espere, como siempre decimos, no queremos perder, amigo, la oportunidad de a usted que está del otro lado, escuchando, invitarlo a que reciba a Jesús como su Salvador. Mediante una sencilla oración, solo una sencilla oración. La palabra de Dios dice que si creyeres que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca, serás salvo. Cierra sus ojos y repita conmigo esta oración. Amado Dios, gracias te doy por esta oportunidad que me das. Creo que levantaste a Jesús de entre los muertos y confieso que Jesús es el Señor. Lo recibo en esta hora en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amigo, bienvenido a la familia
de Dios. Mis amados hermanos, Dios los bendiga y llene nuestros corazones más y más. Amén y amén.